Vivimos en una época donde la ciencia puede explicar casi todo, desde cómo se originó el universo hasta por qué tomamos decisiones. Nunca antes en la historia había tanto acceso al conocimiento y a la vez tanta facilidad para aprender, investigar, incluso entender. Entonces, en medio de todo este avance, hay algo que sigue sin poder resolverse, porque entender el mundo no siempre nos enseña cómo vivir en él. Y ahí es donde puede surgir una nueva pregunta, no sobre lo que hacemos, sino sobre lo que hacemos con ello. A lo largo del proceso de formación, a través de las clases, las lecturas, incluso las actividades y reflexiones, hemos podido comprender que el conocimiento por sí mismo no solo se trata de la acumulación de información, sino también de una herramienta para interpretar la realidad. Por ejemplo, el pensamiento científico se basa desde la observación, el análisis y del cuestionamiento constante. Nos enseña a no aceptar las cosas simplemente porque sí, sino a buscar razones, causas y comprender el mundo de una manera más crítica. Sin embargo, también podemos evidenciar que el conocimiento por sí mismo no garantiza una transformación real. Esta en sí requiere que esté acompañada desde la orientación ética, desde un sentido humano y desde una intención de servicio. En este contexto, la vida de Jesús se puede representar como un referente significativo. Más allá de lo religioso, su vida se puede entender como un modelo que nos invita a cuestionar la realidad y a actuar frente a ella. Jesús no se conformó con lo establecido en su tiempo, cuestionó las normas, cuestionó sus creencias y hasta la estructura, la cual generó injusticia en su entorno. Pero no se quedó desde la impotencia, sino que reflexionó, utilizó las preguntas y los ejemplos comunes para generar conciencia. No buscaba que la gente repitiera sus ideas, sino que fueran capaces de comprender por sí mismas lo que ocurría en su entorno. En este sentido, podemos ver que esta es una forma de enseñar cómo romper esta lógica pasiva del conocimiento, que se acerca más a un pensamiento más crítico y consciente. Esto lo podemos relacionar mucho con el pensamiento propio del científico, ya que ambos promueven la observación, el análisis y la búsqueda de una verdad. Sin embargo, Jesús no se quedó más allá que eso. No solo invitaba a comprender la realidad, sino transformarla, a través de acciones concretas basadas en el amor, la justicia y el servicio. En este sentido, podemos relacionarlo con la obra de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, donde podemos ver a un hombre que, a pesar del abandono y la misma pobreza, siempre mantuvo una parte de esperanza y dignidad en la advertencia. En sí, esta actitud podemos relacionarla con Jesús, quien vivió igual forma en un contexto de desigualdad, pero este respondió con coherencia, fe y compromiso con su entorno, donde, igual que Jesús, el coronel no se define solo por su desesperanza, sino también porque sostuvo una forma basada en sus propios valores. De igual forma, esta obra la podemos tomar como una invitación a la reflexión más allá del contexto real, que es asumir una postura frente a ella, actuando desde una dignidad o un propio sentido, de igual forma como Jesús se puede tomar como un modelo de vida. Mientras el pensamiento científico nos permite entender cómo funcionan las cosas, la vida de Jesús nos plantea una pregunta mucho más grande. ¿Qué hacemos con ese conocimiento en nuestro día a día? Porque no solo se trata de saber más, sino de vivir mejor, desde actuar frente a la injusticia y reconocer al otro, y de esa misma forma asumir una responsabilidad frente al entorno donde vivimos. En ese sentido, podemos ver que Jesús no solo trató de darnos un mensaje, sino que este mismo encarna una forma de vivir donde el conocimiento, las acciones y los valores estén profundamente conectados. Y ahí yace donde su vida se convierte en un modelo que no solo busca que uno pueda creer, sino también pensar, decidir y actuar desde el sentido de los principios. Mirando desde la perspectiva de un lasallista, la formación más allá de adquirir conocimientos implica el desarrollo integral de una propia persona. Orientar este tipo de conocimientos al servicio de la comunidad y a la propia transformación de una sociedad inspira en valores como la fraternidad, la responsabilidad e incluso el propio compromiso social. En sí, un estudiante lasallista lo que quería buscar es asumir una actitud crítica frente a una sociedad, no solo comprenderla, sino actuar frente a ella, donde en ese sentido el conocimiento es sobre una herramienta con un propósito que no solo utiliza la ética y el sentido, sino también busca ser como un modelo de vida. Vinculando esto con las relaciones interpersonales, vemos que estas son fundamentales no solo por el hecho de la convivencia humana, sino porque esta nos permite crear vínculos basados en el respeto, la empatía y la misma comprensión mutua. Si lo miramos desde la actualidad, la sociedad en la que vivimos, constantemente las personas pueden interactuar por medio de la tecnología y las mismas redes sociales. Pero sin embargo, esto no demuestra que estas conexiones realmente representen un vínculo emocional verdadero. Podemos comunicarnos con muchas personas, conocer su información, interactuar con ellas constantemente,
pero esto no significa que directamente exista una comprensión, un respeto o una misma cercanía real. Esto demuestra que conocer a alguien no es suficiente si no existe una capacidad para reconocer el valor de esa misma persona. Si lo miramos desde Jesús, vemos que este promovía las relaciones basadas en el escuchar, el dialogar y de la misma comprensión. Jesús no solo buscaba acercarse a las personas para poder conversar, sino que también buscaba comprender sus necesidades y actuar frente a ellas. De esta manera, sus acciones reflejaban la importancia que a la hora de construir relaciones humanas auténticas debemos verlas desde la dignidad y el mismo respeto. Precisamente, cuando las relaciones humanas se construyen desde estos principios, surge la necesidad de aprender a convivir con aquellos que tienen una forma de pensar diferente, vivir y comprender. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la misma interculturalidad, que no solo busca promover el encuentro y el respeto entre diferentes culturas, sino también entender que la diversidad cultural no se debe ver como una barrera, sino una oportunidad de enriquecimiento cultural y de convivencia humana. Actualmente vivimos en un mundo muy globalizado, donde constantemente vemos a personas que tienen diferentes tipos de costumbres, tradiciones, pensamientos, incluso formas de ver la misma realidad. Sin embargo, en muchos casos, las diferentes culturas generan rechazo, discriminaciones o incluso divisiones, donde por la falta de comprensión entre nuestros entornos, nos muestra que, aunque conozcamos otras culturas, esto no basta para ver una verdadera distinción entre ellas, ya que estas se deben ver desde el respeto y aprender de ellas. Así como existen diferentes culturas y formas de ver la vida, también existen diversas formas de cultivar la espiritualidad y la misma fe. Por ello debemos aprender cómo convivir con esta diversidad cultural, que también implica desarrollar una actitud de respeto frente a las diferentes creencias religiosas. Por ello, aprender a convivir con la diversidad cultural también implica desarrollar una actitud de respeto frente a las diferentes creencias religiosas. La interreligiosidad y el ecumenismo buscan fortalecer el diálogo y la unión entre estas diferentes creencias y tradiciones religiosas. En una sociedad donde existen diferentes formas de vivir la espiritualidad y comprender la misma fe, el respeto hacia estas creencias de los demás se convierte en un elemento esencial para la convivencia. A lo largo de la historia, muchas diferentes religiones han provocado conflictos, divisiones y actos de intolerancia. Sin embargo, comprender al otro implica relacionar más allá de la diferencia, donde todas las personas comparten necesidades humanas similares como el derecho a la paz, el respeto y la dignidad. En este sentido, Jesús enseñó una visión que se basa desde el amor al prójimo y la inclusión, donde él se relacionó con diferentes grupos sociales y religiosos sin excluir a nadie. Esto demuestra que el verdadero sentido de la convivencia no yace en imponer ideales, sino en construir espacios de diálogo y comprensión mutua. Asimismo, el ecumenismo y la interreligión nos invita a reflexionar sobre la importancia de convivir con el respeto, entender que las diferentes culturas no es solo suficiente conocerlas, sino también hay que reconocer la humanidad en cada una de estas. Viéndolo de esta forma, una manera de vincular todo esto lo podemos ver desde la misma forma de convivir con los demás, desde la dignidad humana, desde solo reconocer que cada persona posee un valor propio e incalculable, independiente de su forma de cultura, religión y condición social. En sí podemos tomar la frase del filósofo Immanuel Kant, que afirma que el ser humano debe ser tratado no como un medio, sino como un fin en sí mismo. En sí podemos ver este como un significado en que las personas no deben ser tratadas únicamente para el beneficio de otros, sino de que reconocer que se deben considerar como seres valiosos por su propia existencia. En la actualidad, muchas veces la sociedad valora a la gente por lo que tienen, por lo que producen, por lo que representan, dejando de lado su valor meramente humano. En conclusión, a lo largo de esta reflexión hemos comprendido que el conocimiento es fundamental para entender el mundo, pero por sí mismo no es suficiente para transformarlo. La ciencia nos permite observar, analizar y comprender la realidad, pero también es necesario preguntarnos cómo utilizamos este conocimiento en nuestra vida y en la vida que nos relaciona con los demás. En este sentido, Jesús representa un modelo de vida que no solo nos invita a comprender la realidad, sino también a actuar frente a ella, mediante las enseñanzas que él promueve, mediante el respeto, la inclusión, la justicia, el servicio y la misma dignidad humana. Esto también lo podemos ver con las relaciones interpersonales, la interculturalidad, la interreligión, el mismo ecumenismo, ya que estos son aspectos que nos recuerdan la importancia del valor de cada persona. También con Immanuel Kant, con su forma de ver al ser humano, ya que él tenía ideas que se pueden reflejar en la misma manera en la cual Jesús veía esto. Al final, como estudiantes tenemos que entender que este es un llamado para reconocer el conocimiento como una responsabilidad ética y de sentido humanitario, contribuyéndolo a la reconstrucción de una sociedad más justa y solidaria. Porque al final, conocer no es suficiente.